buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar. Soy José Luis Solórzano, este es el programa Walter Arajo, Toda la Verdad. Hoy es lunes 25 de diciembre del 2023, es Navidad y vaya mi saludo para ustedes, estimados público, auditorio, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país, que hayan tenido una buena noche, una noche de Navidad en compañía de su familia y ese acercamiento pues en la parte espiritual de gratitud por todo lo recibido durante este año. Hoy voy a hablar con uno de los intelectuales de nuestro país, me refiero al doctor Carlos Acevedo, economista, doctor en economía y licenciado en filosofía. Dentro de su trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos años, ha sido asesor de políticas públicas y reforma institucional del programa Fomilenio, estuvo ahí y también ha sido representante para Centroamérica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, así como también presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. Hoy hablamos un poco de la economía, pero también nos enfocamos sobre Europa, cómo es el comportamiento de Europa en guerra y sobre todo hablamos de las oportunidades que tiene nuestro país para el 2024 con sus perspectivas económicas. Doctor Carlos Acevedo, muy buenas noches y feliz Navidad. Muchas gracias, José Luis. Feliz Navidad también para ti, para tus seres queridos y para tu audiencia. Y ya se va casi terminando el año, ¿verdad? Sí, y gracias a Dios lo estamos logrando bien, estamos terminando bien y entusiasmados porque un cierre de ciclo da la oportunidad de hacer evaluaciones y también genera expectativas y esos deseos que tenemos para un próximo año, cumplirlos. Así es, hay que formular buenos deseos y deseos factibles, ¿verdad? Porque muchas veces uno muy entusiastamente dice, bueno, ahora voy a correr 10 kilómetros diarios o voy a rebajar no sé cuánto y las metas se quedan en la primera semana del año. Entonces hay que ser realista a la hora, ambicioso creo yo, pero realista a la hora de formular sus metas y tener mucha disciplina para ir cumpliéndolas. Claro. Pasos cortos y así se avanza. Pasos cortos pero seguros, ¿verdad? Es totalmente de acuerdo y es muy usual, doctor, que en enero pues los gimnasios se llenan, los nutricionistas tienen bastante demanda porque nos excedimos en las fiestas de fin de año y empezamos con el deseo de recuperarnos rápidamente. Sin embargo, como usted bien dice, lo importante es avanzar. Así es. Interesante, doctor. Doctor, vamos y empecemos por las cosas que nos dejó este 2023, porque las conclusiones del COP26 con el reto de poner el carbón en negro sobre blanco no se logró. Los combustibles fósiles se van a mantener de manera gradual, pero seguimos afectando nuestro medio ambiente y la producción de carbón es esencial para la economía del mundo. Sí. Sí, bueno, este tema del calentamiento global y del cambio climático que en gran medida está originado en el llamado efecto invernadero que a su vez deriva de los combustibles fósiles y la deforestación y todo eso, creo yo que es una de las grandes amenazas que se ciernen sobre el planeta. Además de la amenaza de que cualquier loco con capacidad de apoyar un botón nuclear, ¿verdad? No lance un misil por ahí. Y ha habido esfuerzos desde hace ya bastante, particularmente, por ejemplo, la famosa cumbre de París, el acuerdo, claro, esa fue la COP, creo que era la COP 15 o algo así, con metas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030 y no se ha conseguido, ¿verdad? Y luego ha habido otras COPs. Bueno, yo tuve el honor de ser miembro del panel internacional de expertos que convocó Naciones Unidas en 2011 para diseñar el llamado Fondo Climático Verde. Y entonces tuvimos una serie de reuniones, ahí fue una gran viajadera en el mundo para lograr armar ese muñeco. Y recuerdo que las últimas reuniones fueron en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, y unas discusiones, ¿verdad?, entre los países para llegar a un acuerdo sobre el Fondo Climático Verde. Y cuando ya, bueno, esas discusiones un poco estilo asamblea legislativa, ¿verdad?, que
pasaba la medianoche y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana la gente quería, bueno, lleguemos a un acuerdo. A las 5 de la mañana, doctor. Y Para el presupuesto, doctor. Yo recuerdo esas discusiones. Y cuando ya estábamos a punto de, ya había un acuerdo, sale el representante de Arabia Saudita que dice no, en realidad Arabia Saudita no está de acuerdo, y sale el representante de Estados Unidos y dice nosotros tampoco estamos de acuerdo, y se desbarató ahí un año de negociaciones. Entonces, bueno, eso es para, digamos, una muestra, una ilustración de lo difícil que ha sido llegar a acuerdos globales en materia de compromisos para eliminar, bueno, no para eliminar sería lo ideal, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar el calentamiento global como se ha estado dando y todos los males que derivan de eso. Totalmente de acuerdo. Doctor, y con esto que hemos tenido los bloqueos carreteros acá en Guatemala, que se han impulsado los huertos caseros, y de pronto me pregunto yo, esa alta dependencia que tenemos de Guatemala, de Honduras, incluso Nicaragua, si será el momento que nuestro país retome la agricultura. Se lo digo porque no producimos la subsistencia para nosotros, el maíz, que es parte de nuestra mesa, de nuestro platillo típico, como es la pupusa, no depende de nosotros, depende de las importaciones. Sí. Bueno, aquí hay varias aristas en el problema. Una es que El Salvador, que ha sido chiquito desde tiempos coloniales, no ha tenido la frontera agrícola que tienen nuestros vecinos, entonces nuestra dotación de tierras ha sido siempre limitada. Sobre eso se montó en años, digamos, desde que las pandillas agarraron fuerza, se montó el tema de que cualquier emprendimiento de alguien que quisiera sembrar cacao, yo tengo un amigo, bueno, ya falleció, que sembró palma africana, y cuando ya empezó a levantar cabeza, le cayeron las maras a rentearlo y ahí ya terminó el negocio. Y conozco otro par de gentes también que han tratado de hacer emprendimientos agrícolas y les cayeron las maras, o si no caen con la renta, caen a recoger ya un tiempo de cosecha, llegan a recoger lo que hay que cosechar. Entonces eso hacía imposible, digamos, desarrollar esas tierras. Ahora ya ese no es un problema, digamos, ya las maras están o encerradas o huyendo o escondidas, pero el problema es que El Salvador es un país caro, o sea, la tierra acá es, nuevamente por la limitación de la oferta de tierras, la tierra es cara, entonces es mucho más cara que nuestros vecinos. Entonces, además del problema de la, digamos, escasa frontera agrícola, tenemos el problema de que la tierra es cara y entonces no es rentable cultivar la tierra, porque es más rentable traer las verduras o las hortalizas o las frutas de Guatemala o de Honduras. Entonces eso también abona al problema. Y luego el descuido en el que quedó el agro desde la segunda administración Arena de Calderón Solo. Entonces hay varios factores ahí que se conjugan para, digamos, minar nuestra agricultura, que de luego repercute en el tema de la autosuficiencia alimentaria y, bueno, de la inseguridad alimentaria del país. Todo lo de los huertos caseros es una buena idea, pero también cuánta gente dispone de espacio en su casa para hacer un huerto casero. Mira, ahora que está la vivienda vertical, he visto yo en estos apartamentos que están desarrollando técnicas para tener algún tipo de, pues, de plantas, ¿no? Sí. E incluso es muy popular que en algunos trabajos, incluso en supermercados y hasta en agroservicios, están vendiendo las semillas para cultivar los tomates, que usted sabe, y otras hortalizas, y hay gente que está experimentando y durante la pandemia le funcionó. Sí, no, además están todas estas técnicas hidropónicas y todas las innovaciones tecnológicas en el campo agrícola. Los israelíes han desarrollado muchos, porque como es un país tan árido, con escasez de agua, entonces necesitan rebuscarse para desarrollar agricultura. No, desde luego que sí, pero no sé si de eso vas a poder vivir, digamos, de los tomates que cultivaste en el balcón de tu casa, o
no sé si da Pero para... bueno, doctor, ahora que pasamos estos problemas carreteros con el problema de inestabilidad política en Guatemala y después con Honduras, que tiene otra distorsión de los precios, y los intermediarios hasta Nicaragua, quieras o no, aquí hemos llegado a comprar la zanahoria a $1, la cebolla a $1. Yo no sé si esto es normal, pero siento que los alimentos en un momento dado han estado, si no inaccesibles, pero han estado muy caros. Ajá. Incluso inaccesible, digamos, en los días en que los bloqueos en Guatemala fueron más severos, no, simplemente no entraban. Eran $4 millones diarios que Sí, perdía El no Salvador. entraban las hortalizas y tampoco para Guatemala, porque obviamente lo que se produce en ciertas zonas de Guatemala también se distribuye a otras zonas de Guatemala. Entonces, por los bloqueos también las zonas que compraban de las otras zonas, porque Sí. digamos, la mayor parte de las hortalizas, sobre todo esas tipo verduras como papa, zanahoria, que son de clima frío, eso se cultiva en el altiplano de Guatemala, digamos, la zona más indígena. Pero en el oriente no. Entonces, las zonas del oriente también, como nosotros, las hortalizas que consumen vienen del occidente de Guatemala. Exacto. Entonces, con los bloqueos tampoco ellos recibían esos suministros. Entonces, hubo una distorsión ahí, y no solo de verduras, sino distorsión de un montón de cosas. Pero sí, eso como que resalta el problema de, bueno, qué alternativas tenemos en El Salvador para hacerle frente a una escasez de verduras o de lo que sea que le compramos a Guatemala. Y creo que ciertamente El Salvador, aunque no tiene las ventajas comparativas que tiene Guatemala u Honduras o Nicaragua, a Nicaragua, por ejemplo, en la leche o en el ganado vacuno es muy difícil que nosotros podamos competir contra la ganadería nicaragüense, pero hay cosas que se pueden producir. Por ejemplo, el Valle Zapotitán acá era una zona productora de diversos productos agrícolas hace muchos años y eso ha sido Por los descuidado. minerales que habían, doctor, había muchos minerales en esa tierra. Sí, las zonas altas de Chalate, digamos, para el cultivo de fresas y esos cultivos de tierra fría que vienen de Guatemala, Los melocotones. los melocotones, ¿verdad? Podría explorarse, ¿verdad? Creo que podemos aprovechar mejor el pequeño territorio que tenemos, creo que se puede aprovechar mejor. Interesante, doctor. Ahora, doctor, me gustaría ver cómo El Salvador está en este concierto mundial de la economía en torno a la inflación, así como también a este crecimiento económico con el que hemos cerrado el 2023, en el sentido que si podemos catalogar que nuestra economía sigue estando complicada y además de complicada, con un ambiente externo muy desventajoso. Usted vio los incrementos en la logística para la movilización de la mercadería, ha visto cómo están las exportaciones salvadoreñas, el petróleo, hay que decirlo, hubo medidas antiinflacionarias que mantuvieron el petróleo pues un poco más bajo de lo que era el mercado, tanto en Guatemala como en Honduras o Nicaragua, y quieras o no, hay muchas expectativas que pudo haber sido peor, doctor, pero sí, este año ha sido complicado. Sí. Bueno, una clave para entender mucho de lo que ocurre en El Salvador en términos económicos es sin duda la dolarización. Desde la dolarización, El Salvador entró en una larga fase de bajo crecimiento económico que perdura hasta la fecha. Por otro lado, la dolarización consolidó una inflación baja. Ya la inflación era baja en El Salvador antes de la dolarización, pero no cabe duda que la dolarización ha contribuido a consolidar una inflación baja. Ahora, en un contexto como el contexto global de alta inflación que se ha dado a partir del 2021, nosotros, como estamos dolarizados, no tenemos herramienta de política monetaria para lidiar con eso, positiva o negativamente. Bueno, ahí por eso Milei quiere cerrar el Banco Central, porque la emisión de dinero, la política monetaria ha sido la gran causante, bueno, causante intermedia de la hiperinflación en Argentina. La causante última ha sido el gasto público desordenado, pero ciertamente al financiarse eso con emisión inorgánica de dinero, bueno,
ha generado esa hiperinflación. Entonces nosotros no le podemos echar la culpa a la política monetaria de nuestra inflación porque simplemente no tenemos política monetaria, estamos dolarizados. Entonces nuestra inflación es inflación importada. Si el petróleo está más caro, si los fertilizantes están más caros, si las hortalizas están más caras, si las computadoras están más caras, si los zapatos, hasta todo lo que importamos está más caro, ¿y qué vamos a hacer? Pues comprarlo más caro. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Va a subsidiarlo? No tiene sentido. Entonces, por estar dolarizados y porque importamos la gran mayoría de las cosas que consumimos, simplemente nos tragamos la inflación mundial. Y ahí no hay prácticamente mucho que se pueda hacer. Y bueno, y la gente lo resiente, desde luego siente el alto costo de la vida. Ahora, en el tema del bajo crecimiento, igual, desde la dolarización entramos en un periodo de bajo crecimiento y hemos sido desde la dolarización la economía que menos ha crecido en el llamado K7, ¿verdad? Centroamérica y Dominicana y Panamá, hasta la fecha. Entonces, el gran reto del gobierno es romper ese nudo gordiano del bajo crecimiento en un contexto de economía dolarizada y de desequilibrios fiscales importantes. Ese es el gran reto que tiene el presidente Bukele para su segundo mandato. Y hay grandes expectativas de la gente de que lo va a lograr. Vamos a ver qué se puede hacer, porque no es un reto fácil. Pero ese es el panorama, digamos, en el que estamos. Ya con el tiempo usted puede evaluar el nivel que tiene el gabinete económico del presidente Nayib Bukele, porque estamos cerrando ya 5 años y han estado ahí muy activos, han habido propuestas, usted ha comentado algunas de esas propuestas, ahora con esto de las criptomonedas, pero es un gobierno muy activo, gobierno dinámico, con eventos de calidad mundial como Miss Universo. Hay personas que no han logrado dimensionar lo que era esto, Miss Universo. Todas las actividades colaterales que esto generó y el efecto de ese rubro de la industria sin chimenea, como es el turismo. Sí. Usted mira la zona costera marina, cómo se ha desarrollado y la expectativa que tiene, los bienes raíces, las construcciones verticales. Hay un dinamismo que a lo largo de esos 12 meses se ha visto muy activo en El Salvador. Incluso antes los salvadoreños pensábamos que los extranjeros solo estaban en Antigua o Guatemala. Ahora es muy usual ver extranjeros en el centro histórico, doctor. Cuando usted viaja, que viaja muy frecuentemente en el aeropuerto, ve un tránsito de personas de casi 4.2 millones que ha cerrado este año 2023, de personas en tránsito llegando o saliendo de El Salvador. Sí. Y esto genera un dinamismo en la economía interna. Sí, no, desde luego que sí. El Miss Universo, que algunos han criticado de que se gastaron ahí 100 millones, que fue el dato que dio la embajadora Milena. La verdad que yo no sé de dónde lo sacó, ¿verdad? Después fue más conservadora, dijo que 60 millones. Me parece muy alto 100 millones, ¿verdad? Yo hubiera pensado más en la línea de, bueno, creo que pagó 10 por el derecho a los organizadores y algunos 5 millones, digamos, poniéndolo alto, calculando el costo de los, digamos, si es que el gobierno asumió el costo de las habitaciones de las mises y gastos de traslado, que creo que no lo asume el gobierno anfitrión. Pero bueno, sumamos que han sido 50 millones. Entonces dice, qué barbaridad, con eso se hubiera construido otro hospital Rosales o 2 hospitales Rosales. Pero es que no ven que es inversión. O sea, ¿cuánto vale posicionar la marca país internacionalmente? ¿Cuántas inversiones van a venir a raíz de que El Salvador ya no es visualizado internacionalmente como uno de los países más violentos del mundo o el país más violento del mundo? ¿Verdad? Porque la gente viene primero con temor, ¿verdad? Pero se da cuenta de que la realidad ha cambiado. Y lo mismo con los Juegos Centroamericanos. Entonces, esta es una inversión a futuro para ir cambiando esa imagen tan negativa que tenía el país ante la comunidad internacional y darle una visión diferente del Salvador que corresponde a una realidad diferente. Entonces, por cada dólar que el gobierno haya gastado en el Miss Universo, van a venir 5 o 10 dólares de inversiones eventualmente. Entonces, yo creo que así es como hay que ver las cosas, y lo mismo los Juegos Centroamericanos, y todas las iniciativas que haya en ese sentido, de que contribuir a cambiar la imagen
y posicionar la marca país, ¿verdad? Creo que solo por Telemundo presenciaron como 122 millones Sí. El Salvador. Sí. Este concurso se mira en todo el mundo, entonces en Asia, en África, en Europa, alguna gente o mucha gente ni siquiera sabía ni ese dónde queda El Salvador. Entonces ya empiezan a darse cuenta, algunos lo único que habían oído El Salvador es que era un país violento, ahora se dan cuenta de que no, y entonces al ir cambiando esa imagen, se generan condiciones para eventualmente atraer más inversión, no necesariamente o automáticamente porque hay Miss Universo va a venir más inversión. O sea, es un cóctel de factores, pero eso ayuda, sin duda alguna, eso ayuda y eso suma positivamente. Incluso, doctor, han habido aperturas recientemente como la Puerta del Diablo, que se ha aperturado después de pasar 3 años en reconstrucción, el Boquerón, y cuando uno tiene oportunidad de viajar, así como usted lo ha hecho muchas veces, hay personas que se acercan a uno y tienen un conocimiento que El Salvador está activo, está dinámico, que tenemos al presidente Nayib Bukele, que ha vencido a las pandillas, que ha desarrollado estrategias de seguridad, que son modelos que pueden ser imitados por otras naciones. Bueno, la representación de El Salvador a la toma de posición de Javier Milei fue encabezada por el señor ministro de Justicia y Seguridad, dando un mensaje directo sobre el valor y el deseo que tiene Argentina sobre el trabajo que se ha desarrollado en nuestro país. Yo le digo, El Salvador ha cambiado, doctor, se ha transformado. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, la obra esa en La Puerta del Diablo, a mí me parece muy bonita. Estoy esperando sacar un rato para ir a verlo. Pero he escuchado, hay un par de arquitectos de oposición hablando pestes. Ellos supuestamente como arquitectos, ¿verdad? Pero yo no soy arquitecto, ¿verdad? Pero a mí me gusta y creo que a la mayoría de la gente le gusta. Además, en arquitectura, a final de cuentas, es cuestión de gusto, ¿verdad? Porque a algunos les gusta un estilo arquitectónico y a otros les gusta otros. Entonces es cuestión de gustos. Claro, si a mí me cae mal el presidente, entonces voy a decir que, aunque yo sea arquitecto, voy a decir que eso está mal hecho, que no sé qué. Es el sesgo, digamos, la ojeriza que tiene alguna gente contra el presidente, que todo lo que hace el gobierno y todo lo que dice el presidente está malo, pero que no es la visión mayoritaria. Entonces, ciertamente, ese tipo de cosas ayuda. Ahora, hace 2 meses, 3 meses estuve en Colombia y lo que más me sorprendió, aparte de la buena comida y de lo barata que era la buena comida, era la tremenda popularidad por el presidente. O sea, yo hablé como con 12 taxistas y todos al saber que yo era El Salvador, lo primero que empezaba era a deshacerse en elogios del presidente. Yo digo, bueno, si el presidente viene aquí a postularse a Colombia, va a arrasar en las elecciones. Pero lo mismo escuchás en Chile, en Argentina, digamos, sobre todo en países donde hay problemas de inseguridad y violencia, necesitamos traer a alguien como el presidente Bukele. Bueno, en las elecciones recientes de Guatemala y de Honduras, hemos visto que la gente en las papeletas pone Bukele, o sea, claro. ¿Qué te indica eso? Y no es que sea que el presidente Bukele esté haciendo propaganda en otros países. No, es que cuando hay éxito en algo, y claramente en el tema de la seguridad ha habido un éxito enorme, eso trasciende frontera en un mundo global donde todo se transmite en tiempo real. Entonces, no es que la gente esté engañada, es que valora cuando hay logros. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa, doctor Acevedo. Gracias por esa fiel sintonía. Estamos ya activados con los códigos QR a su disponibilidad, como también la cuenta de Strike W Araujo 64 para recibir sus donaciones tanto en Bitcoin como en dólares. Cuando volvamos, converso con el doctor Carlos Acevedo. ¿Cuál ha sido la reacción de su círculo de amistades, de su círculo académico y profesional, cuando él públicamente anuncia que su voto para las elecciones del 4 de febrero 2024 va a ser para el presidente Nayib Bukele? Volvemos.
Nuestra misión es ser una empresa de vanguardia en la transmisión de energía eléctrica, contribuyendo así al desarrollo de nuestro país, El Salvador. Nuestra fuerza está en nuestro equipo de colaboradores, nuestra familia ETESAL, que día y noche trabajan arduamente para poder hacer realidad estos grandes proyectos. Hoy nos sentimos orgullosos de poder inaugurar nuestra subestación Talnique, que beneficiará hasta un total de 51.415 usuarios. Además, dará atención a la creciente demanda energética en la zona, la cual tiene una alta actividad industrial y comercial. Con nuestra nueva subestación Talnique, continuamos reafirmando nuestro compromiso a seguir transmitiendo energía confiable y de calidad a todos los hogares salvadoreños. La transmisión es el puente al desarrollo y en ETESAL trabajamos por ese desarrollo juntos. Gran oportunidad de inversión en Santiago Nonualco. ¿Buscas una gran oportunidad de inversión? Tenemos 240 derechos de lote en venta. Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. Ubicación estratégica con doble vía de ingreso. Acceso principal por carretera litoral, acceso secundario por carretera antigua a Zacatecoluca. Solo 15 minutos del aeropuerto y a 25 minutos de la playa de La Paz. Los terrenos cuentan con calles balastreadas, agua potable, electricidad, calles iluminadas. Valor de derechos de los lotes desde 2.800. Llama ya y reserva tu lote. AH Inmobiliaria, tu mejor inversión. Gracias por continuar con nosotros. Es Navidad. Converso con el doctor Carlos Acevedo. Los QR van a estar siempre en pantalla a su disponibilidad para permitir pues esas colaboraciones que fomentan esta cultura cívica de cara a las próximas elecciones. Hoy, que es 25 de diciembre, estamos exactamente a 33 días para las elecciones. 33 días para que usted tome una decisión. Y, doctor Carlos Acevedo, de pronto usted rompe cualquier hito y expresa sin mayor tapujo que usted ya tomó la decisión por quién va a votar el 4 de febrero 2024, por el presidente Nayib Bukele. ¿Cómo llega a esa conclusión y qué efecto ha tenido que usted públicamente anuncie su voto? Bueno, la conclusión es simplemente ver el desastre que ofrece la oposición. O sea, no habría absolutamente ninguna esperanza para el país de ganar la oposición, cualquiera de la oposición, o aún si todos se hubieran unido, no veo yo ninguna perspectiva. O sea, eso de porque la Constitución dice que no se puede, o sea, el garantizar alternabilidad, aunque haya retroceso, a mí no me convence. O sea, lo que interesa es avanzar. Entonces, alternabilidad con retroceso creo que nadie le interesa. Entonces, ahí me parece como muy clara la opción por el presidente. Ahora, te confieso que yo jamás me esperé esa reacción viral que se originó a partir de mi respuesta. Yo ya casi no entro al Twitter y no reviso mucho porque he llegado a la conclusión de que es muy tóxico. Es como entrar a un cuarto lleno de dióxido de carbono. O sea, a los 15 minutos ya estás intoxicado. Entonces, entro muy poco. Pero, digamos, a partir de algo que entré a ver y de lo que alguna gente me mandaba, ciertamente, bueno, lo esperable, verá reacciones de mucho hate mail o haters Sí. Contrarios, ¿no? Sí, de que esto confirma que a este sujeto ya se ha convertido en una foca, que ya lo compraron, que ya le llegaron al precio, que le han ofrecido un hueso, que anda buscando un hueso, que le tienen la cola pateada por los sobresueldos. Bueno, 10,000 explicaciones de por qué yo estaba expresando mi opinión a favor de la reelección del presidente. Ahora, de los que me conocen, saben cómo pienso. No, por ahí no ha habido ninguna sorpresa, ¿verdad? ¿Usted fue consciente de esas respuestas que estaba dando, de lo que podía esto significar? Y
Es que está usted convencido, doctor. Ajá. Sí, no, yo no anticipaba una reacción viral, ciertamente. Yo respondí porque si alguien me pregunta, ¿y usted por quién va a votar? Yo no tengo ningún problema en decir por quién voy a votar. Aún si yo quisiera votar por el Chino Flores, me hubiera preguntado, ¿por quién va a votar el Chino Flores? O por Luis Parás. Digamos, si ellos fueran mis opciones, yo lo hubiera dicho sin ningún problema. O sea, podría haber dicho, mira, no, el voto secreto. Podría haberlo dicho, pero yo soy bastante transparente, fíjate, en eso. No veo por qué ocultar la preferencia política de alguien. Además, es un derecho de todo ciudadano. Y yo creo que si todo el mundo revelara sus preferencias, habría muchas sorpresas, porque hay mucha gente que uno pensaría que quizás no va a votar por el presidente y sí va a votar. Bueno, de hecho, sí recibí algunos comentarios de gente que yo no hubiera esperado, felicitándome, fíjate. Qué bueno. Felicitándome. Yo decía, bueno, también hay gente que creo que que de corazón tiene la misma preferencia, pero que simplemente no se atreve a explicitarlo. Y eso que yo me muevo más bien en círculos que son más bien críticos del gobierno. Y algunos realmente, creo yo, críticos obsesivos, delirantes, ideológicamente muy sesgados. Es predominantemente el círculo. Yo no me muevo en círculos pro gobierno normalmente. Ahora, doctor, pero ¿es una decisión consciente? Usted tiene un panorama, tiene otras opciones, pero en ese contexto usted también ha externado que no hay alternativas. Así es. Y yo creo que, ya objetivamente, creo que este ha sido el mejor gobierno que ha tenido El Salvador, ciertamente desde los acuerdos de paz. Y de nuevo, no es porque me esté pagando el gobierno, porque me tengan amenazado, no, o sea, objetivamente porque yo soy alguien que valoro las políticas públicas por sus propios méritos. No es que si me cae mal el gobierno, todo lo que haga ya me parece mal, o si me cae bien, todo lo que hace me parece bien. No, yo valoro las políticas por sus propios méritos. Bueno, un principio que aprendí del padre Yacuría, la honestidad intelectual con la realidad y los datos. Y entonces, si los datos de la realidad contradicen mis opiniones, yo tengo que ajustar mi opinión a los datos de la realidad y no al revés. Claro. Mientras que la gente está prejuiciada y entonces si los datos coinciden con su prejuicio, bien, pero si los datos contradicen su prejuicio, entonces ya no. Y para mí, y eso también lo he dicho muchas veces, el éxito que ha tenido el gobierno en desmantelar las pandillas me parece el principal logro de política pública en El Salvador en por lo menos 50 años. Sin lugar a... Yo no, por más que revise, y yo he estudiado bastante las políticas públicas del país desde hace 40 años, no logro identificar otra política pública del calibre del desmantelamiento de las pandillas. ¿Y usted sabe por qué el presidente lo logró? Yo tengo ahí mi hipótesis. Mi hipótesis primero, él fue armando una correlación de fuerzas que le permitió, bueno, lo que rechaza la oposición, tener el control de los órganos del Estado, y en el momento en que las pandillas, bueno, la MS en concreto, abre los chorros en marzo del 2022. El 26 de marzo, la noche del 26 de marzo. Entonces agarrar al presidente hasta la coronilla. Entonces el presidente dice, no, ya estuvo, y entonces ordena una estrategia a fondo contra las pandillas, se declara régimen de excepción y bueno, viene todo lo que sabemos. ¿Qué hubiera pasado si el presidente hubiera tratado de decretar régimen de excepción antes de esa fecha, cuando no tenía control de la Asamblea? La Asamblea no le aprueba el régimen de excepción. O si la Asamblea le aprueba el régimen de excepción, la Corte hubiera dicho, no, es inconstitucional. Es que era un cogobierno, la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia estaban influenciando, querían detener al presidente. Exacto, o supongamos que la Asamblea le aprueba el régimen de excepción y la Corte no lo declara inconstitucional, los jueces hubieran hecho lo que hicieron siempre, y era la policía, todos los mareros que capturaba, más tardaba la policía en capturarlos que los jueces en sacarlos, porque la policía ha venido capturando como 60, 70 mil
pandilleros por año desde los tiempos de Paquito Flores. Sí. Y uno dice, ¿y cómo es que, bueno, sencillo, los capturaban y los jueces los liberaban? Entonces, si no se hubiera dado esa alineación de los poderes del Estado, no tendríamos régimen de excepción y no tendríamos este cambio en el entorno de seguridad. Entonces fue la correlación de fuerzas que se fue formando sobre la base del voto que la población le dio a la Asamblea Legislativa por primera vez en la historia de El Salvador, hasta donde yo sé o recuerdo, un partido logra mayoría calificada. Claro. Porque se hablaba en los 80 de la aplanadora verde, Sí. y luego, pero ningún partido político en El Salvador nunca llegó a tener mayoría calificada. Y eso a mitad de gestión, cuando normalmente una gestión entra alto y luego empieza Hay un desgaste. a desgastarse. Entonces hay un voto de confianza del pueblo, del soberano. Para presidente le vamos a dar mayoría calificada, usted trabaje sin que la Asamblea le esté poniendo zancadillas o le esté torpedeando o boicoteando o saboteando las iniciativas. Y se logra entonces este éxito que el resto del mundo está admirando, ¿verdad? Y deseando para sus países. Y el impacto que esto ha tenido en la economía se puede medir, doctor Acevedo. Le digo esto porque hemos visto que se han incrementado las inversiones en algunos sectores de la economía a partir de la nueva realidad que tiene el país. Y hemos visto sectores que tradicionalmente no eran tan vigorosos, que de pronto han tenido más iniciativas. Bueno, hablábamos de bienes raíces, la vivienda vertical, todo lo que es la zona costera marina, el entretenimiento a través, yo no sé si usted está al tanto, tantos conciertos que hay en este país, y ya no solo los fines de semana. Cuando yo voy arriba al estadio. Los escucha entonces. O sea que sí. antenoche estuvo Pablo Alborán y... bueno, Sí. Mar Anthony ha estado también. Sí, yo me he hecho así, bueno, a lo lejos, ¿verdad? ¿El Buki? A lo lejos me he hecho todos los conciertos, porque yo vivo ahí por atrás del San Francisco. ¿Cómo no? Vaya, no, definitivamente, es un país diferente. Ahora, esto todavía empieza, o sea, es como la persona que tiene una gran infección y, bueno, le meten su dosis de antibiótico y, bueno, ya ves que el antibiótico empieza a hacer efecto, pero todavía no ha hecho todo el efecto. Entonces ahora estamos, bueno, es apenas el primer año del régimen de excepción. Bueno, la administración presidente Nayib Bukele alcanzó los 504, 505 días sin homicidios. Sí, pero ya empezamos a ver, aquí en El Salvador se cerraron decenas de miles de negocios por las extorsiones. Una buena parte de las muertes fueron por gente que se negaba a pagar la extorsión. Entre el 92 y el 2021 hubo casi 135,000 personas asesinadas. Durante la guerra hubo más o menos 75,000. Sí. Durante la paz hubo casi 135,000. La violencia le ha impuesto a El Salvador costos económicos como del 12% del PIB por año. O sea, era definitivamente el principal cáncer que estaba afectando a El Salvador. Entonces ahora, bueno, ese tumor se ha quitado, pero estamos en la parte de la radioterapia, de la quimioterapia, las primeras inyecciones de antibiótico, pero esto, veámoslo dentro de 2, 3, 4, 5, 6 años, ahí es donde vamos a ver realmente la diferencia que esto ha hecho. Ahorita ya se ven negocios que empiezan a florecer, pero apenas estamos empezando con el tratamiento de antibióticos. Comprendo. Esto de las políticas públicas en materia de seguridad, en materia económica, es una habilidad que solo los estadistas pueden desarrollar. Y quizás el presidente Nayib Bukele en este primer periodo como gobernante, después de los 3 años en donde sí ha podido gobernar con la Asamblea Legislativa y con el otro poder del Estado, el órgano judicial, ha habido como una armonía, ha habido como una articulación para las leyes, pero también para las iniciativas de medidas antiinflacionarias y, por qué no decirle, estos proyectos como las visas de inversionistas, que es con lo que cierra el gobierno y con lo que va a empezar el 2024,
que parecía ser que solo alguien como el presidente Nayib Bukele podía desarrollarlas, porque usted conoció a otros presidentes de El Salvador, graduados de Georgetown, estudiantes de letras de la UCA. O de Harvard, como Paquito Flores. Pero fue un cursito pequeño, un bachelor. Y entonces yo le quiero consultar, ¿en verdad el presidente ha cumplido en este periodo? Yo creo que ha cumplido con lo fundamental, lo de la seguridad, definitivamente ha cumplido, y ha lanzado otras iniciativas incipientes que ponen el andamiaje jurídico para que con otros factores se desaten dinamismos de recuperación económica. La gestión fiscal ha sido, como digo, bastante efectiva en términos de la recaudación, la fiscalización tributaria. El Salvador ha pasado a ser el país con la mayor carga tributaria en América Latina. La gestión de la deuda ha sido también bastante efectiva, aún cuando hay una deuda muy grande. Tuvimos que pagar el año pasado 1.500 millones de dólares de intereses, sí, nada señor. más de intereses, 1.500 millones más otros 800 millones de amortización. O sea, estamos hablando de que prácticamente la cuarta parte del presupuesto de la nación se va para servicio de la deuda. Imaginémonos si ese dinero se pudiera utilizar para otras cosas, ¿qué no podríamos hacer con 2.500 millones de dólares adicionales? Pero hay que pagar la deuda, ¿verdad? Hay que pagar la deuda porque si no se paga las consecuencias son peores. Entonces, creo que en ese marco de restricciones heredadas tan fuertes, se está haciendo la mejor gestión posible. Bueno, siempre las cosas se pueden hacer mejor, o sea, hasta el mejor atleta puede superar sus marcas a base de un poco más de esfuerzo. El mejor artista puede hacer cosas mejores. O sea, todo es perfectible, incluso la gestión del gobierno, pero dicho eso, creo que se ha hecho una gestión bastante buena. Además dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, o sea, cuando uno está tratando de hacer las cosas perfectas, quizá termina empeorándolas. Entonces creo que básicamente se han puesto en este primer periodo los cimientos para que en la siguiente gestión se empiece ya a construir el nuevo país que queremos. Y por eso, de nuevo, creo yo, una justificación de la reelección. O sea, darle continuidad a un esfuerzo de refundación del país que no se había visto nunca, o por lo menos en décadas. Entonces, bueno, démosle a este presidente que ha logrado esto, la posibilidad de seguir construyendo sobre esos cimientos. Perfecto. Me ha quedado claro, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Es el doctor Carlos Acevedo. Siempre vamos a mantener los QR en pantalla. Gracias por esas generosas donaciones que nos llega para nuestra producción. Este es el programa Walter Arajo y toda la verdad. Yo soy José Luis Solórzano. Volvemos. Esta Navidad, conecta tus momentos en familia con tu plan postpago 360. Llévate un Samsung Galaxy A24, incluido en plan $32, con 20 GB y más TikTok, YouTube y redes sociales ilimitadas. Además, si eres Full Claro, recibe gratis el doble de datos en tu postpago. Vive la Navidad junto a la red móvil más rápida de El Salvador. ¡Claro que sí! El mejor taller de enderezado y pintura de toda la región, Repinte, cuenta con la mejor calidad, atención personalizada a vehículos asegurados y no asegurados, y siempre con los mejores productos. Ahora Pinturas Wanda está en Repinte, marca reconocida a nivel mundial, y con los más altos estándares de calidad en todos sus productos, de repintado automotriz, la única marca que te ofrece hasta 10 años de garantía. Wanda está en Repinte, taller de enderezado y pintura de GQ Racing Sport.
Gracias por continuar con nosotros. Su programa Walter Arajo y toda la verdad. El invitado de Navidad es el doctor Carlos Acevedo. Es el momento de mirar hacia Europa y ver cómo está la economía, una economía en guerra donde Rusia mantiene la guerra contra Ucrania y de pronto Vladimir Putin ha dado una conferencia de prensa anual y ha hablado sobre cómo él considera que Occidente le va a restar apoyo a Ucrania para ingresar a la OTAN. Veamos. Vamos a esperar que salga la nota en torno a esta conferencia de prensa que ha dado el presidente Vladimir Putin. Veamos. 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на 2-3 года, так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, но у них просто там на год, на более короткий срок. Но все вместе будет под 500 000 человек вот до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Así la conferencia de prensa anual de Vladimir Putin, multitudinaria, al final del 2023. Doctor, una guerra ya va a cumplir 2 años y prácticamente lo que suma son muertes y una carrera armamentista en donde Estados Unidos se ha decidido apoyar a Ucrania y los países de la OTAN. Y el gas de por medio con Rusia. El gas y el petróleo. Bueno, definitivamente así es, ¿verdad? Pero además en el caso de este conflicto, por la naturaleza del aparato productivo y los recursos de las dos partes involucradas, bueno, las dos partes principales de Rusia y de Ucrania, las implicaciones globales son muy diferentes a que si Guyana se da duro con Venezuela, ¿verdad? Claro. Todo conflicto tiene sus implicaciones globales, pero hay conflictos que obviamente tienen mayores implicaciones. Y de la invasión de Ucrania por Rusia, pues ha tenido implicaciones evidentes. Y los misiles que le ha puesto alrededor, ya está sí, acordonada de misiles. Sí, yo creo que hay una provocación desde hace varias décadas a la Unión Soviética, me parece. O sea, los llamados acuerdos de Minsk han sido incumplidos por la OTAN y han ido cercando las fronteras occidentales de Rusia, y yo creo que eso pues ha sido una, digamos, falta de sentido común, creo que eso no ha aumentado. Usted es prorruso. En ese sentido soy prorruso, y yo creo que eso ha aumentado las tensiones innecesariamente, porque aún si no, yo creo que eso se ha hecho supuestamente para garantizar la seguridad de la OTAN, pero creo que el efecto ha sido al revés. O sea, ha aumentado los riesgos de una conflagración de mayor magnitud. Entonces yo creo que si se hubieran respetado los acuerdos de Minsk, ahí estarían conviviendo pacíficamente Rusia y Europa. Entonces, yo creo que por ahí viene la provocación original. Pero Rusia ahora ha vendido más gas, más petróleo y más caro en este periodo. Bueno, esa es una de los efectos de boomerang. Cuando uno tira un boomerang hay que tener cuidado que no le vaya a caer de vuelta a uno. Entonces, bueno, las represalias iniciales de la Unión Europea contra Rusia supuestamente buscaban golpear a Rusia, pero ¿quién salió más golpeado? Europa. Bueno, pensaban que Rusia iba incluso a llegar a la bancarrota, y ahí ha sobrevivido muy bien, y los que han sufrido las consecuencias mayores han sido los europeos, sobre todo Alemania, que por eso Alemania no está muy a favor de
de las represalias, pero como tenía que hacer bloque con el resto de Europa, para Alemania ha sido la más golpeada porque el suministro de gas y el suministro de petróleo, bueno, en general de Europa depende mucho más de Rusia, pero de Alemania en mayor medida. El efecto de boomerang. Y para nosotros en el resto del mundo pues también nos ha golpeado, como ya lo comentábamos, con los altos precios de los fertilizantes, los alimentos, ¿verdad? Los concentrados para ganado. Algunos commodity también se han visto afectados. Sí, digamos, en un entorno global, los productos se ven muy afectados por las llamadas cadenas globales de suministro. Y entonces, si en uno de los eslabones de la cadena hay un problema, ya te fregaron el producto final. Bueno, la llamada crisis de los contenedores, sí, que disparó la inflación mundial, justamente se dio por una distorsión o distorsiones en la cadena global de suministro, cuellos de botella, cosa que no ocurría cuando la economía no estaba tan globalizada. Entonces ahora hay que tener mucho cuidado cuando uno levanta, bueno, le pasó a Trump con China y en Europa, digamos, levantó aranceles, pues, supuestamente para proteger a los productores norteamericanos, y fue un efecto de boomerang también. Totalmente de acuerdo. Ahora, veamos siempre a Vladimir Putin, que rechaza la paz y dice que él va a ganar la guerra, en torno que Ucrania está perdiendo el apoyo de Occidente en esta guerra prolongada. Veamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, frustró este jueves cualquier esperanza de paz con Ucrania en su primera gran rueda de prensa desde el comienzo de la guerra, en la que también aseguró que el ejército ruso ha recuperado la iniciativa a lo largo de 2.000 kilómetros de frente. La paz llegará cuando Rusia alcance sus objetivos, dijo Putin nada más arrancar la comparecencia celebrada a escasa distancia de la Plaza Roja. Además, negó cualquier clase de paralelismo entre la crueldad israelí con los civiles de la Franja de Gaza con los casi 2 años de bombardeos rusos contra las ciudades ucranianas. Putin, de 71 años, no comparecía ante la prensa local y extranjera desde diciembre del 2021, en vísperas del inicio de la operación militar especial. Putin también respondió a la conocida como línea directa a las preguntas de los ciudadanos, algunos de los cuales se mostraron muy críticos con la situación en el país, como se podía ver en las pantallas del estudio. Sin paz a la vista, ¿cuándo habrá paz?, preguntó uno de los moderadores, a lo que el líder ruso respondió que los objetivos declarados por Moscú 3 días antes del inicio de la guerra no han cambiado, los cuales, agregó, son la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y su estatus neutral. Y añadió que a día de hoy, Ucrania ya no produce casi armas, porque trae todo desde fuera gratis. Esas son las declaraciones de Vladimir Putin. ¿Qué anticipa usted con esta guerra? ¿Quién va a dar el paso para detenerla, no? Bueno, Putin es un hombre muy inteligente, muy brillante, es realmente una mente brillante, pero obviamente es muy nacionalista y también, bueno, se dice que es de los hombres más ricos del mundo, entonces tiene personalmente bastante que perder si lo sacan del poder. Él en más de una ocasión ha dicho, frente a la pregunta, pero mire, señor presidente, si este conflicto degenera y se llega al enfrentamiento nuclear, digamos, el primero que tire el primer misil, luego vienen los otros de la otra parte, esto acaba con el planeta. Y él ha dicho, sí, yo soy consciente de que esto puede acabar con el planeta, pero ¿qué sentido tiene un planeta donde ya no existe Rusia? O sea que básicamente dice, bueno, si Rusia no existe, si no se le da el espacio para que exista como potencia, entonces nosotros no nos importa que desaparezca el planeta. Entonces ese es el punto de vista, o sea, no le importa si eso va a llegar al final del planeta, digamos, si tiene que usar armas nucleares en una situación extrema, las va a usar, aunque él sabe que eso implica acabar con el planeta. Y del otro lado, pues, también hay gente un poco vehemente e impulsiva, entonces ahí hay un gran riesgo. Ya el conflicto se ha extendido por más tiempo del que algunos pronosticaban, y no sé realmente, ahí hay claramente un empantanamiento, porque desde luego Rusia no ha querido recurrir a armas nucleares. O sea, si hubiera querido terminar con esto, ya hace rato que hubiera mandado un par de misiles, pero sabe que eso
ya lleva a otro nivel el conflicto. Entonces se ha llevado a través de armas más convencionales y no ha metido todo el poderío bélico que tiene. Entonces ahí han mantenido, digamos, el pulso militar. Comprendo. Ahora, ¿qué pasa con la economía en una guerra? ¿Cuál es la misión? Hemos visto un presidente que anda buscando dinero en Washington. Sí. Están por ingresar ya a la OTAN, ya es candidato para ingresar a la OTAN Ucrania, pero eso no se compara con la cantidad de muertos que tiene el costo. Sí. De eso. Bueno, ya en Washington, sobre todo del lado republicano, hay gente que dice, está bien, nuestro aliado, pero no hay que darle tanto dinero, estamos dando mucho. Bueno, Trump es de esa línea. Sí. Probablemente si Trump gane las elecciones próximas, yo creo que ahí le va a decir a Zelensky, mira, firmar la paz con Putin o ya no te vamos a seguir dando dinero. Así funciona Trump. Así funciona Trump. Entonces, a mí Trump no me simpatiza en lo más mínimo, pero si él llegara y le dice a Zelensky, ya estuvo, por lo menos eso se lo aplaudiría. En la misma Europa, empezando por Alemania, no están muy contentos de que esto continúe porque ellos están sufriendo las repercusiones más inmediatas del conflicto. O sea que hay varias fuerzas políticas dentro de la OTAN y fuera de la OTAN que ya están un poco hastiadas, por así decirlo, de Zelensky y de Ucrania. Y la otra guerra, ¿cómo la evalúa usted en materia económica de Israel con el grupo Hamas, que ya cumplieron 2 meses y es desbordante la cantidad de muertos que del lado de Palestina ya suman 17,000 y bueno, y el ataque artero que hizo este grupo terrorista Hamas para lo israelí, que es un problema que viene de años. Sí, bueno, como de miles de años, porque los judíos, bueno, son los descendientes de los hebreos, obviamente, que vivían en la zona, y los palestinos son los descendientes de los filisteos, que eran los grandes enemigos. O sea, claro, estos se vienen dando duro desde hace 2,000 o 3,000 años, ¿verdad? Y la cosa parece que va para... obviamente el lobby judío en Washington tiene una gran fuerza. O en Nueva York. Y Estados Unidos ha sido un aliado incondicional de Israel a pesar de la alternancia de republicanos y demócratas. O sea, aunque Biden ya le dijo pero, a Israel que tiene que cambiar el gobierno, ¿no? Es una señal que no van a tolerar esto. Pero apoyan a Israel. Y por otro lado, y eso es admirable, los judíos son un pueblo admirable, o sea, porque son... no sé, 10 millones de judíos, no sé cuántos, realmente no recuerdo ahora cuántos judíos hay, pero están rodeados de 500, 700 millones de árabes. Sí, y ahí han estado. Y en los conflictos anteriores, la guerra del Yom Kippur y otros conflictos, los sonistas, los colonos. Esos 10 millones le han dado duro a los 500 millones de árabes. Hay bastantes saldos de promedio. Doctor, ¿sí? Sí. Pero es lamentable, como lo decís, la pérdida de vidas humanas inocentes de los dos lados, ¿verdad? De los dos lados. Doctor, se nos fue el tiempo. No me resta más que decirle que en lo que falta de esta noche, que tenga una feliz Navidad. Igualmente, y ojalá el año próximo nos traiga un año ya de paz mundial y de mayor prosperidad para todo el mundo en El Salvador, ¿verdad? Claro. Fue un privilegio para mí escucharlo, doctor. Igualmente, José Luis, un gran gusto. Feliz noche y feliz año. Gracias a ustedes por esa fiel sintonía. Este fue su programa Walter Araujo y toda la verdad. Que descansen. Hasta el próximo miércoles 27. Buenas noches.